Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar como siempre, con una historia. Una peregrinación es un viaje a un santuario o a un lugar sagrado con importantes connotaciones religiosas. Es también un viaje efectuado por algún creyente o un grupo de creyentes hacia un lugar de devoción o a un lugar considerado como sagrado según la religión que cada uno proclame. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Los Muertos del Camino. Este relato es anónimo. Esto me sucedió un 2 de noviembre del año 2019 en el pueblo natal de mi madre, llamado Santa María del Monte, perteneciente a Toluca en el Estado de México. Pues les contaré. Era Día de Muertos. Nos encontrábamos desayunando mis papás, mi hermano y yo. De pronto mi mamá hizo un comentario y dijo: me gustaría ir a Toluca a dejarle unas flores a mis papás y a mis hermanos. 10 minutos después nos encontrábamos haciendo maletas para el viaje, y horas más tarde estábamos saludando a nuestros familiares de allá. Durante este viaje la última casa que visitamos fue la casa de mi tía Ana María, casa en la cual mi mamá no le gustaba quedarse porque sufrió un hecho paranormal, del cual no nos quiso hablar. Estábamos ahí y ya eran cerca de las 12 de la noche, cuando mi mamá dijo que ya se quería ir a dormir, pero a casa de mi tía Coco, y así lo hicimos. Mi hermano y yo nos llevamos a nuestros padres a descansar, y luego salimos rumbo a la casa de la tía Ana. De regreso, teníamos que pasar por un camino de terracería muy largo y oscuro, en medio del monte, con algunos árboles grandes a lo largo del camino. Mi hermano venía haciéndome bromas, apagaba las luces del auto y no se veía absolutamente nada, y me decía: ahorita que prenda las luces, vas a ver la cara de un muerto pegada al vidrio, queriéndote agarrar. Yo me llenaba de miedo y de terror y le decía: no juegues con eso, Noé, sabes que me da mucho miedo. Un momento después de eso, cuando prendió las luces del auto, vimos como a 50 metros a una familia que iba al pie de la carretera caminando. Quiero suponer que era el papá, la mamá y 3 hijos, 2 niñas y un niño. Era cerca de la 1 de la mañana y hacía un frío terrible. Estaba helando. La familia que iba caminando no llevaban suéteres. Cuando vieron la luz del carro se detuvieron a la orilla del camino. Tenían los brazos caídos a los costados, sin ninguna expresión en su rostro. Solo estaban parados como estatuas. Mi hermano dijo: oye, esto está muy extraño. Yo al instante empecé a sentir mucho miedo y le dije: cállate, Noé, no empieces. Guardamos silencio y mi hermano bajó la velocidad. Yo no quise ni siquiera voltear, pero justo cuando pasamos a un lado de ellos, mi hermano muy asustado gritó: ¡no chingues! Yo me asusté mucho y le dije: ¿qué pasó? Él me pidió que volteara a verlos y aterrada le dije que no voy a voltear. Dime qué es lo que pasa. Él me dijo: no tenían ojos, y me dijo una vez más que volteara para que yo los viera y que era cierto lo que me estaba diciendo. Por un momento pensé que me estaba mintiendo y que esto era otra de sus bromas. Entonces de reojo volteé y alcancé a ver a una niña, la mayor de la familia, y por Dios santo, les juro que no tenía ojos. Le dije a mi hermano: vámonos de aquí, apúrate. Y me dijo: no, tranquila, no pasa nada, no estás sola, pero si le meto velocidad, nos puede pasar algo peor. Nos fuimos alejando poco a poco hasta que mi hermano miró por el retrovisor y dijo: ya no están. Los dos estábamos temblando, no podíamos creer lo que habíamos visto. Nuestra familia nos había contado infinitas historias de miedo en ese camino. Sin embargo, nunca nos imaginamos que nos pasaría a nosotros. Cuando llegamos a la casa de la tía Ana, le contamos todo lo que nos había pasado, y muy tranquilamente nos dijo: ah, sí, son los muertos del camino, que ya se van. Esta historia la quise compartir con ustedes. Espero que les haya gustado esta historia que vivimos hace 2 años. Pero no es la única historia que tenemos el día de hoy. La siguiente historia lleva por nombre Los Peregrinos Fantasmas. Cuenta la leyenda que en el santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos, Jalisco, es un destino muy visitado por devotos católicos,
Cada año miles de feligreses realizan peregrinaciones, donde se recorren muchos kilómetros, esto para pedir la intercesión y agradecer, o simplemente admirar a la Virgen Milagrosa. Pero lamentablemente, no todos los peregrinos llegan a su destino y sus vidas han quedado truncadas en aquel camino. Muchas personas han perdido la vida en la carretera rumbo a San Juan de los Lagos, debido a que han sido arrollados por los carros, algunas veces las imprudencias de los conductores o de los mismos peregrinos. Pero esta historia no termina ahí, pues una muerte tan trágica e inesperada ha condenado a esas almas a deambular en una carretera donde murieron, ya sea repitiendo su muerte una y otra vez o solamente esperando a que un día puedan encontrar la luz que tanto necesitan. Muchos peregrinos han sido testigos de estas leyendas, pues se dice que antes de salir deben de realizar un conteo de cuántas personas salen del punto de origen. Cuando vuelven a recontar, en medio del camino siempre hay más personas de las que empiezan. Se podría pensar que son personas que se unen después de haber empezado aquel recorrido, pero lo misterioso de todo esto viene cuando hacen el conteo final, ya estando delante de la Virgen, y aquel número de personas es el mismo de cuando salieron. Incluso la gente se ha percatado de que hay nuevos peregrinos que de pronto se encontraron en medio de aquel camino. Se dice que aquellas personas desconocidas son silenciosos, tienen un rostro triste y agachado. Cuando se les ofrece agua, sí la aceptan, pero nunca te contestan con palabras. Solo agradecen con un amable gesto, pero cuando se acuerdan los testigos de esas personas, ya no se encuentran a su lado, y piensan que se quedaron en el camino o que se adelantaron. Todo se les viene a la mente en ese momento, menos que ya no son personas de este mundo. Existe una leyenda urbana en la Basílica de Guadalupe que quiero compartir con ustedes. Decenas de peregrinos que pasan la noche en aquel recinto sagrado aseguran haber sido testigos de la presencia de almas en pena en aquel dicho lugar. Justo en el cerro del Tepeyac se encuentra la Basílica de Santa María de Guadalupe, el máximo santuario de la religión católica en todo el país, incluso yo diría que en todo el continente americano, en donde los mexicanos veneran todos los días del año, pero en particular el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe. La primera edificación de este recinto data del año 1695, la cual 2 siglos más tarde tuvo que ser reformada debido al deterioro normal por el paso de los años. Fue hasta mitad del siglo XX cuando los máximos regidores de la iglesia aquí en el país se plantearon la posibilidad de realizar una magna obra, un edificio mucho más moderno, adecuado a las necesidades del terreno y que pudiera alojar la infinidad de feligreses que acuden. Y fue así como se echó a andar el proyecto dirigido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Millones y millones de personas son las que visitan a la Morenita del Tepeyac. Miles son los peregrinos que recorren grandes distancias, muchas veces a pie o en bicicleta, por lo que la Basílica de Guadalupe se convierte en un gran refugio para descansar un par de horas y volver al lugar de origen. Precisamente, esta gente o los indigentes que duermen en las escalinatas del lugar, los que han contado que en el recinto católico ocurren cosas muy extrañas, incluso dicen haber sido testigos de fenómenos paranormales. Varios son los peregrinos que, pernoctando al interior de la basílica, dicen haber visto a una mujer que sale del templo viejo, llevando en las manos una vela que permanece encendida, pese a que pudiera haber lluvia o viento, y que camina hacia la construcción moderna, en donde atraviesa las paredes. Se dice que la gente ha presenciado cómo esta mujer llega muchas veces hasta el altar, en donde deja la vela como ofrenda, reza un par de minutos y desaparece de la nada, acto que deja atónitos, asombrados y hasta un tanto atemorizados a quienes se encuentran ahí presentes. Todos afirman que esta aparición se trata de un alma en pena, y quien seguramente la muerte le sorprendió y dejó muchos pendientes o cosas aquí en la tierra, como una posible manda que no pudo cumplir o culminar. Esta aparición fantasmal parece ser que no es la única que se registra en ese lugar. Mucha gente decía que durante un tiempo por las noches se escuchaban tocar las campanas del lugar, esto sin que nadie lo hiciera, ya que el capellán de la basílica había fallecido unos días atrás. También los habitantes de aquel lugar aseguran haber visto en las noches al denominado peregrino fantasma, caminando sobre la calzada de Guadalupe,
Se dice que se trata del alma de un hombre que viajó de Zacatecas al Distrito Federal en bicicleta. Esto para agradecerle a la Virgen Guadalupana haber salvado la vida de su hijo de una terrible enfermedad. Desafortunadamente ese hombre fue arrollado por un camión de carga a escasos metros de la basílica, accidente que le causó la muerte de manera instantánea, sin que pudiera cumplir su manda. Hay personas que aseguran haberle visto andando en su bicicleta sobre la avenida y que cuando llega a las puertas del recinto sagrado desaparece aquella imagen. Otros mencionan que hay ocasiones en que entra en contacto con la gente para preguntarles cómo llegar a la basílica. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.